Una vez más, mi gente, sean todos bienvenidos a su canal El Dai. Quiero para esta mañana presentarles mi nueva efemérides para hoy, 27 de abril. Recuerden que el pasado confirma el presente. Vamos a analizar algunos hechos y algunos in memoriam de personajes y hechos que pasaron a la historia. En el año del 395 el emperador Arcadio contrajo matrimonio con Aleodosia, hija del general Franco Flavio Bauto. Número 2. En 1521 Fernando de Magallanes, navegante portugués, muere en Filipinas tras ser asesinado por una tribu local de la isla de Mantamio. En 1791 nace Samuel Morse en la USA, inventor y constructor del telégrafo electromagnético. ¿Recuerdan? Tit, 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 tit. Este hombre también era pintor y junto con Alfred Bell crean o diseñan este sistema de pulsos electromagnéticos que descifraba o que gracias a él descifraban o decodificaban los mensajes. En 1840 muere en Francia a los 50 años. A los 57 años, el genio y compositor en el violín Niccolo Paganini. Recuerdan, el hombre de las manos grandes, al que se le adjudicaba su ingenio y su genio debido a que había hecho un pacto con Satanás y que a la hora de morir Satanás tocaba el violín para él. Luego hablaré un poco más de Niccolo Paganini con ustedes. 5. En 1919 aparece el primer número del diario del Herald o el Heraldo de México. En 1994 Nelson Mandela, tras pasar 27 años en prisión por protestar contra la segregación racial allí por parte del Imperio francés. Recuerden que Sudáfrica, gran parte de ella también está compuesta por personas blancas, entre ellas Charlize Theron y Elon Musk y otros famosos que vienen de allí, de aquella parte del mundo. Entonces, una vez que él sale de la cárcel, es proclamado como presidente, oponiéndose al apartheid, consigue que este muro racial, interracial, caiga. Recordemos la resistencia, que si muchos de nosotros la ponemos en práctica, podríamos hacer que los gobiernos se arrodillen, como por ejemplo dejar de comprar en sus supermercados. En 1998, 4 años después de lo de Mandela, muere Guillermo Haro, astrónomo mexicano que descubrió un cometa y varias estrellas. Premio Nacional de Ciencias en 1963. En 1862, el conde Lorentz, al frente del ejército invasor francés, pretendía invadir Puebla y gran parte de los distritos de Ciudad de México. Estos supremacistas franceses creían que eran los mejores guerreros. Se equivocaron con el pueblo de los chicharitos. En
En 1967 se escribió la lección patriótica dada por el soldado mexicano Damián Carmona en el sitio de Querétaro, en el sitio de Querétaro, última ovación del emperador Maximiliano. En 1867, las fuerzas mandadas directamente por el emperador antes mencionado en 1867 también, pero por esta misma fecha igualmente, este emperador Maximiliano Miramón y Mejía, uno de los tantos zapallos criollos traidores a su patria, pretendieron romper el sitio de Querétaro impuesto por los republicanos. Ignacio Manuel Altamirano, este hombre y coronel, repelió heroicamente las ansiadas pero infautas pretensiones que tenía el emperador y sus lacayos allí en el estado de Querétaro. Ya en memoria, o para los que ya están muertos o murieron en un día como hoy, 27 de abril, Herbert Spencer, naturalista, filósofo, antropólogo, sociólogo inglés, el mayor positivista de su país. Rafael Guillén, poeta español de los 50, hacía parte de la generación de los 50, fue Premio Nacional de Literatura en 1994, uno de los autores más importantes de su generación. Puesto número 13, Olivier Messiaen, compositor y auditólogo francés, ingresó al conservatorio a la edad de tan solo 11 años. Designado organista de la Iglesia de la Santa María de la Trinidad y de Todos los Santos, en 1931 hasta el día de su muerte. Un 27 de abril Stanislav Rostropovich, no sé, será que nació a orillas del Don del Rostov, allá en Polonia, entre Polonia y Rusia. Músico soviético y ruso, considerado el máximo violonchelista de su generación. Cuántos genios de la música clásica ha dado la madre Rusia. Nace en 1898 y promulgándose con el derecho entonces la abolición de la esclavitud en Francia. Recordemos que ya en 1778, tras la revolución, se había abolido la esclavitud, pero el cabito Napoleón el Corso la instituye nuevamente en 1802. Pero el político Víctor Schleicher, subsecretario de Marina, la abole nuevamente. En 1899 nace Walter Lantz, caricaturista y animador y creador del Pájaro Loco. Hasta hoy lo vemos en las tiras animadas de Walt Disney y es la única, escúchese, la única caricatura o el único animado que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, por el cual se baila Michael Jackson en su canción Billie Jeans a comienzos de los 80.
En 1945, antifascistas capturan a Benito Mussolini, algunos de sus lugartenientes que ya habían sido colgados, pero él tras la huida cerca a un muro a las afueras de su ciudad natal, es tiroteado, es fusilado junto con su amante Claretta de Petacci. Allí ya fueron colgados sus cuerpos con unos garfios de carniceros y ultrajados por largos días. Recordemos que Benito Mussolini fue quien cedió el territorio del Vaticano en 1932 al papado o al pontificado Vaticano. Dicho pontificado que nunca relegó como católico o retiró su bendición tanto a este hombre como a su amigo, el hombre del bigotito. En un día como hoy, pero en 1950, el Reino Unido reconoce al Estado de Israel. Infame Estado. En 1992, Serbia y Montenegro, como les mencioné en el capítulo de ayer, recordándoles que tengan allí o su manito arriba luego de su visita a su canal Gendali, para que crezcamos juntos como comunidad en YouTube y podamos seguir entonces avanzando en el conocimiento de temas como este, de lo sucedido un día como hoy según las efemérides, que son un pasado que confirman el presente. Recuerden que les había mencionado que Serbia y Montenegro y otros estados del sureste de Europa son conocidos como los hermanos eslavos del norte, o sea, de los rusos. Por algo en esos países hay una gran comunidad de rusos, por los cuales son un tapón para el contraataque a las fuerzas de la Federación Rusa. Allí, entre Serbia y Montenegro, en el año 1922 entonces, se proclama la nueva República Federal de Yugoslavia. 20. En 1994, Sudáfrica entonces celebra las primeras elecciones multirraciales libres. 21. En 1997 nace Gabriel Figueroa. Muere, qué pena. Gabriel Figueroa, cinematógrafo mexicano, además fotógrafo y conocido como el paisajista nacional. Ese hombre había nacido el 24 de abril, pero de 1908. 22. Wallace Carothers, el mexicano químico, muere, qué pena, póstumo en memoria a este hombre, que había nacido el 29 de abril de 1927 en la USA, diseñó primero y dio creación a la fibra de textil sintética conocida como el nylon. ¿Recuerdan ustedes, mujeres? Las medias de seda. ¿Recuerdan esa serie? (23) En 1914 muere el músico y compositor mexicano Abundio Martínez, compositor de valses,
polcas, tanto polacas como rusas, en la lengua castellana y algunos pasos dobles. Había nacido el 8 de febrero de 1875. En el 2008 muere la diseñadora Ruth Handler, de origen alemán, y empresaria de juguetes, conocida especialmente por crear la famosa muñeca Barbie. Cuando debutó en la feria de Nueva York en 1959, se hizo todo un hito. Luego le ponen como consorte al guapo y galán Ken. Esa mujer había nacido el 4 de noviembre de 1916. 25. En 1933 se estrena Tango, primera película sonora del cine argentino, protagonistas o protagonizada por Tita Merelo, Pepe Aria y Doña Libertad Lamarque. ¿Recuerdan? Esa mujer había aparecido en la escena del cine para para la primera mitad de la década de los años 30, por allá en el pasado siglo XX, con el aclamado y dandy, no se sabe si es de origen uruguayo o francés, Carlito Gardel, que precisamente muere en mi ciudad, Medellín, en 1935. De hecho, hay una tumba póstuma o simbológica de él en el cementerio San Pedro de la ciudad de Medellín, cercana a la estación del metro de Medellín, de nuestro metro de Medellín, la estación Hospital. Son todos bienvenidos a turistear en este lugar, ya que este cementerio es proclamado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. O sea, según las normas inclusive de guerras, no debería de ser bombardeado. Pero recuerden lo que pasó con las imágenes budistas de piedra gigantes allí en Afganistán, cuando este hombre talibán, creador de Al Qaeda, manda a destruirlas. No quiero hacer una apología al crimen, a la violencia antiterrorista, y por eso me abstengo de pronunciar algunos nombres. En 1999 muere el ilusionista Toussaint. No me ven, ahora me ven. Parezco al león, a este colmillo de sable que aparece cuando trata de calmar el llanto, el lloro, el gemir de este bebé de la era del hielo, la era de los mamuts. En el 2004, Berlusconi, el premier, el duce Berlusconi, Berlusconi prohíbe la teoría de la evolución de Darwin en Italia, porque se hace hincapié que es en la teoría de la evolución de finales de los años 1800, porque antes de él algunos teóricos de dicha teoría de la evolución, valga la redundancia, como fueron algunos ingleses y franceses, de la cual de allí sale el cuento de que el pez grande se come al más chico. Por eso los nazis, en consonancia a dicha teoría, da inicio
a un conflicto mundial por la supremacía racial y nacional socialista. ¿Qué daño han hecho teorías como estas? Los hombres alejados de Dios que han querido vivir independiente de Él. En otro momento analizaremos ese tema. ¿Qué ha resultado de vivir independiente de Dios o en rebelión? 28. En 1886 se inaugura el primer centro urbano de América Latina en Buenos Aires. ¿Por qué es el primer centro urbanístico? Porque tuvo o tiene, bueno, qué pena, en ese momento dio inauguración a la red de alumbrado público para iluminar los parques y plazas de la ciudad de Diagonales. Así se llama esta ciudad, Diagonales. Increíble. Ya en 1830 Argentina fue una potencia, inclusive fue el primer país en invadir una ciudad estadounidense. La ciudad de... Bueno, creo que fueron los españoles antes, pero en 1830, para los años 1830 se invade la isla de San Pedro. La que la aclamada princesa del pop Madonna menciona en su canción La Isla Bonita, San Pedro. Inclusive se pone su bandera allí. Luego, para comienzos de 1910, México invade Colombia, el estado de... No Colombia, la Colombia. En el 1927, para un día como hoy, nace el actor Tato Báez, quien participó y produjo 22 películas. Realmente su nombre era Mauricio Wallenstein, muchas S y muchas Z. No sé, posiblemente húngaro o polaco. Famoso por sus monólogos políticos, o sea, todo un satírico. Por más de 50 años duró su carrera y en los grandes entablados teatriles de Buenos Aires estuvo en cartelera y apoyado por las grandes revistas de ese entonces. En 1953, Rosa Inés Falasca, cantante de tango, publicó 11 discos y actuó en 3 películas. Esta hermosa mujer había nacido en el pueblo de Humboldt, nombre alusivo a Alexander Humboldt, que para los inicios de los años 1800, ya el libertador de 6 repúblicas suramericanas había dicho que Alexander Humboldt era realmente el descubridor de América, quitándole este puesto a genocida de indígenas étnicos de América, Cristóbal Colón. En 1953, en 1977, en el puesto número 31, el historietista Héctor Germán Oesterheld, autor de la tira El Eternauta, es secuestrado y desaparecido en la ciudad de La Plata por un grupo neofascista de la última dictadura cívico-militar, o de lo que quedaba para ese entonces de esa dictadura de los años finales de los años 70, un grupo que se hacía llamar Grupo de Tareas. Le secuestraron y le desaparecieron. Ya lo habían hecho con sus 4 hijas. Ese hombre antes de morir había sufrido un calvario.
padeció la misma suerte de sus hijas, ser asesinado y desaparecido. Diana, Estela, Beatriz y Marina. En el puesto 32 en 1983, el príncipe Enzo Francescoli convierte su primer gol en un penal con la camiseta del River Plate. Ese hombre era delantero, hoy ya es un manager de fútbol. En esto se desempeña en la actualidad. Como les dije, fue conocido como el Príncipe, jugó en el River Plate entre los años 83 y 86 y entre el 94 y 97. Allí lo idolatraban. En el puesto 33, en el año 2021, en la segunda década de los 2000, se celebra el Día Internacional del Diseño, o sea, hoy se celebra el Día Internacional del Diseño, con el fin de promocionar al diseñador gráfico en la sociedad y el comercio. Y se propone también destacar el valor social de esa profesión en la generación de cambios significativos del mundo actual. Recuerden que las ciudades permanecen, los árboles permanecen, el hombre perece y la arquitectura se rediseña a través de centurias y centurias. En el puesto 34 vamos llegando al puesto 40 y como joyita, dos noticias ocurridas hoy y una que sucede actualmente en mi vida en este preciso momento. En 1908 en Londres se inauguran los cuartos Juegos Olímpicos de la era moderna. Recuerden que en la era cristiana o antes de la era moderna, qué pena, antes de Cristo, ya esos juegos se realizaban. Allí a los pies del monte Olimpos. En esta ocasión, en los Juegos modernos, 22 países participaron. Solamente 37 mujeres de 2008 atletas. Duró bastante esta gesta deportiva, este torneo. Como joyita que les quiero tirar allí, pues allí se celebró la primera edición donde se desfilaron en la ceremonia sus atletas cuando van tras las banderas de sus países anfitriones. Les comentaba que este certamen duró más de 4 meses. Desde un día como hoy, de 1908, el 27 de abril, hasta el 31 de octubre de ese mismo año 1908. En el puesto número 35, en 1981 aparece el mouse, el ratón de plástico. Algo raro, bueno, algo no tan raro. Para esa época ya con la advención o con la creación del arte hard pop en todo el fulgor, pues el cromo, el acero y el roble pasó a ser la madera sintética y el cromo bañado, aleado, no sé, en un aluminio empobrecido. De hecho, uno de los elementos más abundantes de la Tierra, junto con el oxígeno y otros, pero muy pocos. Aparece entonces este dispositivo para manejar un cursor o una flecha donde usted la dirigiese, daba clic y abría un sinfín de ventanas y portales al conocimiento.
Hoy día todo es mediante el táctil, el darle allí en su pantalla. Yo quisiera diseñar y crear. Si alguien desea robarme la idea, no importa. En ese mundo todos comemos. Un dispositivo móvil como un celular con un mouse. Para no tener que darle pausa al video una vez que culmina la producción de este y el rodaje de este matiné, de este show. Pues no, verme allí al final acercándome a la cámara. Quisiera hacer alguna vez este invento. Fue diseñado por Douglas Engelhardt en el Stanford Research Institute. Allí se lanzó. La compañía Xerox lo mejoró. Investiguen un poco acerca de esta compañía. En un posterior capítulo de su canal, de nuestro canal, Heldai, se hablará sobre dicha compañía. En 1981 nace Patrick Stump, cantante de la USA, integrante de la banda Los Fall Out Boys, que se fundó en el 2001, pero saltó a la fama con éxitos de su trabajo discográfico del 2005, Dance Dance, baila, baila, oído al tambor. En 1987, en la década de la generación X, mi generación, todavía nosotros somos los iniciadores de la generación millennials. Tengo 42 años, soy un millennials, por algo tengo ese espíritu jovial, siempre joven. Forever John, hand to me, Forever John, Alphaville. Nace entonces en el año 87 William Moseley, actor inglés, conocido como Peter en las crónicas de Narnia. Me recuerda el gobierno de Narnia de Juan Guaidó, el gobierno de Fábula, de mito, de falacia, cropológico de Venezuela. Super bigote. Parece invencible hasta el momento. En el 2005, en el puesto número 38, se celebra el vuelo inaugural del Airbus, del bus aéreo A380. Cuenta con 2 plantas, o como decimos acá los paisas, con 2 pisos y capacidad para entre 500 y 800 personas. Toda una locura, mi gente. Hoy día, modo de sobrevolar las nubes es ineficiente y ya no se producen más. Su diseñador francés lo ha echado al cadalso. El cadalso, si se acuerdan que era la tabla a la cual eran llevados por los piratas, los cautivos y echados al alta mar, amarrados de pies y manos, o con un gran grillete o con grillos, como dicen algunos países, para que fuera sumergido al agua. De hecho, la Biblia lo menciona. Dice, mejor sería que fuese echado con una piedra de molino al mar
que hiciese caer a uno de mis más pequeños. Hablando del hombre dado del chisme, del que vomita sapos, como los medios de comunicación pagados y sus guiones cercenados y sus periodistas vendidos y puestos para que hagan las cosas según la línea o el guión diseñado por sus aportantes y cabildistas millonarios. Entre ellos hay muchos armenios, en las cuales caben las mujeres hermosas de origen armenio, las Kardashian. El patrocinador del gran, o que se dice llamase gran economista keynesiano de la Argentina. No les diré más acerca de ese hombre, ni revelaré su identidad. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí les di una pista. Ay, y Cher, la cantante. Bueno, no les canto porque esa mujer realmente es apoteósica en lo que hace. Pero una gran cabildera armenia. En 1895, ya en el penúltimo puesto, en el puesto 39, en el año 1865, el Senado del Estado de Nueva York, en la USA, crea la Universidad Kenyon. Luego les hablaré a qué se dedica esta universidad. En 1927, en el último puesto, llegando al final, bueno, las serpentinas caen de manera figurativa, simbólica, a lo pobre. Crea el señor Carlos Ibáñez del Campo, coronel de Chile, los carabineros de le, de la República en ese entonces. Los que posteriormente serían los que participaron lamentablemente en el golpe al gran Salvador Allende. ¡Ay, Salvador! Salvador Allende. Esa guerra fratricida, bañada por el cobre que ese hombre pensaba nacionalizar para todos sus ciudadanos, pues se vino al traste. El gran Salvador Allende. Hay una canción de él que canta la Social Royal de Cuba. Ay, Salvador Allende, Salvador. Pensaban que le mataban o que te mataban, pero estás más vivo que nunca. Y como les dije, las dos primicias para este día, o lo que está sucediendo según hoy las noticias de Telemundo desde Miami, con periodistas y presentadores, norteamericanos también, pero en este caso los norteamericanos de México. En la Florida se reporta hoy fuertes tornados y nevadas. Alrededor de 24 millones de personas o de habitantes de estos lugares o condados de la Florida, cueva de salteadores y de terroristas, abrigados allí por
la USA. Bueno, por la mayoría de los republicanos. Amenaza temporal se mantendrá hasta el 24 de julio. ¿Se imaginan? Prácticamente desde lo que ha sido este mes hasta finales del próximo mes, nevando. Nieve y lodo. Lo que está sucediendo hoy día en los caminos de Ucrania. $42. ¿Por qué dice 40? Porque es un número bíblico. 40. Los años que el pueblo de Israel vagó por el desierto. 40. Los días que estuvo Jesús en ayuno. 40. Fueron precisamente los años en que Moisés estuvo como príncipe allí en Egipto. Pero le sumo otros 3, porque 4 más 0 más 7 y más 3 dan 7. Lo sumo en perfección. Clean, clean, al casino, triple 7. Tran, millonario. Luego hablaremos de Nevada. Y su ciudad de la lujuria que no duerme. Qué pena, ya me está faltando el aire. Ya me estoy asfixiando. Luego de terminar con la última noticia para hoy, en el penúltimo puesto, 42, un incendio en el centro de detención de la ciudad de Juárez, donde mueren 40 migrantes y 27 heridos. Esto es en México. Fueron encerrados en las ventanas, cerradas las ventanas, con colchonetas. Pueden ver la noticia en primera plana para el día de hoy. De Telemundo, México, Miami. Bienvenidos a Miami. Welcome to Miami. ¿Cuál es mi? ¿Recuerdan? Les han prendido fuego a las colchonetas, estas han ardido. Mueren todas estas personas, migrantes, que lamentable. 27 heridos. La Guardia Nacional, como cosa rara, tarda en extinguir el fenómeno ígneo. Y la noticia más importante, del número 43, es que hoy aún sigo vivo, aún sigo respirando y aún sigo entonces, gracias al Dios Todopoderoso Jehová, puedo seguir respirando y brindándoles todo mi afecto y mi amor. Muchas gracias a todos ustedes. Suscríbanse, denle manito arriba. Algún día tendré mi propio estudio, antisonidos, para llevarles temas de calidad. Y que detrás de mí haya todo un equipo profesional para ser uno de los mejores youtubers del planeta. Claro, estando por debajo de mi amigo aquí en Medellín, Jefferson Cosio, a quien le saludo y lo amo. Jeff,
te quiero mucho. Gracias por la poca ayuda prestada. Te quiero, te estimo, a tu hermana y a tu cuñado. Todos unos tesos en el diseño y producción digital. Y paisanos de mi barrio natal, popular, Medellín. Pero ante todo, al primer influencer de todos, de nuestras vidas y de nuestras decisiones, nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por todos, gracias al sacrificio que mediante Él para liberar a la humanidad, pues ha dado el uno, el único, el todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, feliz es el hombre que está confiando en ti. Muchas gracias. Amén. Arrivederci. Sayonara.